¿Qué tal, muchachos? Buenos días o buenas tardes, según sea el caso. La idea de grabar este pequeño material previo a la clase de lunes es por el hecho de que no voy a poder estar presente en las clases de lunes para 511 y 12 debido a la aplicación de exámenes extraordinarios. Ahí les pido una disculpa que se vayan enterando de esta manera, pero bueno, digamos que yo también me enteré un poquito de último momento y ya no me dio chance de avisarles. Pues ya ni les digo desde el viernes, porque el viernes, aunque vi al 511 en laboratorio, pues bueno, no tenía idea del horario de aplicación ni de los días. Entonces, la clase del día de hoy, esta clase asíncrona, que luego también va a tener que tomar 513, también debido a que voy a estar aplicando sesión de laboratorio con los chicos de la tarde, y eso probablemente me hará, por los transportes me va a hacer perder la clase. Vamos a exponer de manera muy breve qué es el trabajo y potencias rotacionales, ¿sí? Trabajo lineal. Vamos a utilizar la letra W mayúscula para indicar el trabajo, o sea, del inglés work, ¿no? ¿Sí? Y aquí es muy importante que recuerden que hay un teorema de equivalencia entre el trabajo y la energía. Entonces, en algunos contextos, la palabra energía o trabajo pueden ser variables completamente intercambiables. Entonces, también es común encontrar esta fórmula según convenga, como la energía gastada por un trabajo pues es igual a la fuerza que se aplica por a lo largo de la distancia, ¿sí? Para obtener la versión rotacional o angular de esta fórmula es muy sencillo. La fuerza la cambiamos por su análogo, que es la torca, y la distancia S la cambiamos por su análogo, que es el desplazamiento angular, ¿sí? Entonces el trabajo de algo que gira es igual a su torca por el desplazamiento angular. Para pasar de esta fórmula para acá, más allá de la analogía, también se puede recordar de la fórmula del ángulo que S o una distancia lineal recorrida o producida debido a un giro, por ejemplo, se va desenrollando con un ángulo cierto carrete de hilo, cuántos metros de hilo nos van saliendo. Si conocemos el radio de giro del carrete, pues bueno, podemos usar esta fórmula. Por lo tanto, la S de aquí, si ustedes ponen atención, voy a tener a la F que ya tenía por ahí, y esa S pues la puedo cambiar por R y el ángulo. Pero si ustedes hacen poquita memoria, fuerza, en este caso por una distancia aplicada, es una torca, ¿sí? Entonces vean que esto de aquí pues no es más que la torca. Entonces es la manera de obtener la fórmula de trabajo rotacional. Y para la potencia, ¿sí? Vamos a tener potencia lineal. Acuérdense que potencia, que la voy a representar aquí con una P mayúscula, el libro ni siquiera la abrevia, escribe la palabra potencia por completo. Igual si les ocasiona confusiones la letra P de momento con la letra P de potencia, no abrevien potencia, escriban la completa o escriban pot, como ustedes prefieran. Estamos ya llegando a un punto donde las letras del alfabeto griego y del alfabeto latino se empiezan a acabar. Entonces es muy importante que se borren de la cabeza que una letra siempre vale o significa lo mismo. Es importante, ya por la escasez de letras que va a empezar a ocurrir debido a tantísimas variables que ya estamos manejando, que en el contexto sepan qué son las cosas, ¿no? Entonces, potencia es trabajo o energía también, como lo quieran ver, gastado por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces igual esa E o esa W se pueden intercambiar sin ningún problema. El trabajo pues es fuerza por distancia, entonces esta es una fórmula para trabajo lineal, ¿sí? Si les dan la fuerza, la distancia y el tiempo que se tarda en recorrer esa distancia, se puede utilizar esta fórmula para potencia lineal, muy importante. O si ponen atención, esto es distancia entre tiempo, pues es una velocidad, entonces S sobre T se puede cambiar por V. Si les dicen la velocidad a la cual se está aplicando una fuerza, fuerza por velocidad también resulta en potencia. Entonces, para potencia lineal se pueden utilizar estas tres. Y para pasar a las potencias rotacionales, pues es por el proceso de analogía o por las sustituciones que les expuse previamente. Por ejemplo, aquí trabajo lo podemos cambiar por torca, por desplazamiento angular, y el tiempo se queda aquí. Entonces esta es una fórmula para potencia rotacional. Si conocen la torca,
el desplazamiento angular y el tiempo, ¿sí? Y aquí hay que recordar también que torca entre tiempo es velocidad angular. Entonces, una torca aplicada durante a cierta velocidad angular también se traduce en una potencia. Y vean que esta fórmula de aquí, pues es el análogo de acá. Entonces, yo esperaría que logren ir haciendo estas identificaciones, estas analogías. Y les voy a ayudar a hacer los problemas del 11.33 al 36 y les voy a pedir que lo que quede de la clase, ya que acaben de ver este video, vean, ustedes intenten hacer el 11.37 y el 11.38, que aunque ustedes no lo crean son los dos problemas más fáciles de esta serie, por eso se los estoy dejando. Vámonos con el 11.33, una cuerda enrollada en un disco de 3 kilogramos, ahí tenemos la masa, 20 centímetros de diámetro, o sea 0.1 metros de radio de giro, ¿sí? Recibe una fuerza de tracción de 40 newtons, ahí los tenemos, que la desplaza una distancia lineal de 5 metros, es decir, la rueda, debido a que está recibiendo esta fuerza, ¿sí? Que eventualmente también se traduce en una torca, logramos hacer que la rueda ruede a través de 5 metros, no sin deslizarse, a través de un rodamiento. Y el problema nos pide cuál es el trabajo lineal realizado por la fuerza de 40 newtons y cuál es el trabajo rotacional realizado sobre el disco por estarlo empujando. Entonces, la primera parte es muy sencilla, es fuerza por distancia, tenemos la fuerza y la distancia, aquí nos los da el problema, entonces 40 por 5, 200 newtons, que es justamente, no, perdón, ¿cuál 200 newtons? 200 joules, se trata de trabajo, energía. Sí, miren, aquí le copié mal las etiquetas. Entonces es simple y sencillamente una multiplicación sin mayor problema. Y vamos a la parte rotacional. Para la parte rotacional escribimos la fórmula, ¿sí? La torca por el desplazamiento angular. Vean que no nos dan una torca, pero sí nos dan la fuerza y el radio de giro. Entonces, como tenemos fuerza y radio de giro, acuérdense que torca es por fuerza y radio de giro, ¿no? Entonces ya lo tenemos ahí, ya nomás nos falta el ángulo. El problema no nos da nada de ángulo, pero vean aquí con mucho cuidado qué cosa tan más afortunada sucede. Por ahí ya nosotros habíamos mencionado que para transformar una variable angular podemos utilizar el radio de giro. Entonces la distancia, ¿sí?, tiene que ser igual al radio de giro por el desplazamiento angular. Y vean que esto es justo lo que tengo aquí. Entonces esto se cambia por eso y nos vuelve a quedar otra vez la fórmula original. Y aquí, por un sentido completamente de lógica, debemos obtener los mismos resultados. O sea, hacer que el disco se desplace con esa fuerza, esa distancia, o hacerlo rodar esa distancia, tiene que ser un proceso equivalente, ¿sí? Entonces no tenemos por qué obtener un resultado diferente. Por eso aquí coincide. Y volvemos aquí a la fórmula. Entonces, ese es el 11.33. Nota del 11.33. Se pueden ver tentados, como aquí aparece la palabra disco, ¿sí? Uno podría pensar inmediatamente, pues usar la fórmula de torque es igual a inercia rotacional por aceleración angular. Tengan cuidado cuando alguno de los datos no es mencionado o ustedes no detectan un dato del cual indirectamente también lo puedan obtener, ya que usar esta fórmula los va a llevar al fracaso de la resolución del 11.33, porque no nos dicen nada de aceleración angular, ni de velocidades angulares, ni de tiempos de giro u otras variables que estén relacionadas con aceleración angular, ¿sí? Más bien esta fórmula va a ser útil si tú quisieras conocer la aceleración angular. Como ya tienes la torca y tienes también estos dos datos para calcular momento de inercia, con esta podrás obtener la alfa, ¿sí? Pero bueno, eso digamos va a ser al menos innecesario para 11.33, ¿sí? Vámonos al 11.34. Sí, chicos, cualquier duda que salga de aquí, necesito que de inmediato me escriban al chat en el momento que la vean. A veces se acumulan muchas dudas, entonces entre más pronto me la manden, también más pronto los puedo apoyar, y que me indiquen qué problema o en qué minuto del video se atoraron, ¿sí? Ahora sigue el 11.34. Dice, aplique el teorema del trabajo y la energía para calcular la velocidad angular final del disco si parte de un estado de reposo
considerando que es el disco del problema 11.33. Entonces aquí al 11.34 nomás le adelanto este dato. Entonces el 11.34 no lo voy a resolver con el teorema del trabajo y la energía, ¿sí? Lo voy a resolver al final. Voy a usar la técnica que pide el libro. Entonces lo único que voy a hacer es retomar los datos de arriba. Y por ejemplo, aquí sí me va a ser útil utilizar esta fórmula de torque es igual a inercia rotacional por aceleración angular. Despejo la aceleración angular que no la conozco, ¿sí? Aquí tengo la torca, aquí tengo la inercia rotacional. Como dice que es un disco, bueno, aquí sustituyo la inercia rotacional de un disco. La torca la puedo sustituir por fuerza por radio, por los datos que me da el 11.33. Y haciendo aquí un poco de simplificación, este 2 queda en el numerador y una R de arriba se elimina con una R de abajo y me queda esta fórmula. Aceleración angular es igual a 2 veces la fuerza entre la masa del disco entre el radio del disco, ¿sí? Ahora vean, nos piden una velocidad angular final. Entonces aquí tengo esta fórmula, ¿sí? Donde si sé el desplazamiento angular, si sé la aceleración angular y las velocidades angulares iniciales y finales, pudiera calcularle aquí también la aceleración angular. Entonces de aquí despejo alfa, ¿sí? Como nos dicen que este valor es 0, lo quitamos de la fórmula. Entonces vean que solo pasa dividiendo 2 veces el ángulo y nos queda así. Y luego el ángulo de la expresión de acá es entre R, lo sustituyo, porque acuérdense que no nos dieron ángulo, nos dieron el desplazamiento del disco, que son los 5 metros, ¿sí? Y el 2 queda abajo, la S queda abajo, y esta R, como está aquí en el numerador, perdón, en el denominador de la fracción, pues acaba en el numerador por la regla del sándwich, ¿no? Y entonces esto es alfa, acá ya tengo alfa, y estas dos las igualo, y me queda esto de aquí. Y de aquí, si despejas velocidad angular final, obtienes esto. Entonces el problema te da la fuerza, te da el desplazamiento, te da la masa y también te da el radio de giro. Entonces con esto vas a poder calcular lo que te pide 11.34. Ahora, para entender cómo hubiera sido resolverlo por el teorema de conservación de energía y de energía-trabajo, ese teorema hace referencia a lo primero que les dije en el video, que la letra E o la letra W se pueden cambiar aquí de acuerdo a lo que nos convenga. Entonces esto lo voy a hacer al revés. Voy a identificar, bueno, a lo mejor no es tan sencillo, pero bueno, esta fuerza por distancia que yo tengo aquí, si pusimos atención desde el principio, ya vimos que es el trabajo, la energía. Entonces ahí pongo trabajo, ¿no? Luego esta raíz cuadrada la regreso a su cuadrado para acá. Y luego aquí esta W, usando el teorema, se convierte en la energía, ¿no? ¿Sí? Y me queda esta fórmula que ya va teniendo una forma como ya conocida. Voy a despejar E. Si despejo E, 4 queda dividiendo, MR cuadrada queda multiplicando. Y luego ese 4 lo divido en dos partes. Un 2 se lo paso acá y un 2 lo dejo acá. Esto es la inercia, esto de aquí, que está señalado, coloreado. Es esta inercia que está aquí. Esta es la velocidad angular y vean que este 2 es la fórmula de la energía cinética rotacional. Entonces, una forma alternativa de haber hecho el ejercicio era empezar con la fórmula de energía rotacional. Tenemos los datos para calcular la inercia, ¿sí? Y lo único que teníamos que hacer era despejar la velocidad angular y acordarnos que esta E, por el teorema que nos pide utilizar aquí en el 11.34, pues se convierte en el trabajo, y el trabajo ya sabemos que es fuerza por distancia, y ya tienes todos los datos para volver a recuperar el despeje de por acá, ¿sí? Vean que este problema, el 11.34, no sustituye, ustedes hagan la sustitución, ¿sí? Para que este video no se vaya en algo de calculadora, ¿no? Entonces aquí están... opción número 1, combinar todo esto y llegar a esta fórmula. Opción número 2, como lo pedía el libro, utilizamos esta fórmula, cambiamos la E por W, ¿sí? Usamos la fórmula de inercia de un disco, que es esta de aquí, y bueno, despejamos la velocidad angular final. Y así también sacas exactamente el mismo resultado del 11.34. 11.35, un motor de 1.2 kilowatts, ¿sí? Acuérdense que la potencia se mide en watts. Y la palabra kilo
significa 1000, entonces quitamos esta K minúscula y multiplicamos por 1000 el número que tenemos ahí. Entonces una potencia de 1200 watts, ¿sí? Impulsa durante 8 segundos una rueda cuyo momento de inercia es de 2 kilogramos metro cuadrado. Suponiendo que la rueda estaba con velocidad angular inicial igual a 0, ¿cuál es su rapidez o su velocidad angular final? Entonces, para hacer este problema, primero saco la fórmula de potencia, ¿sí? Y después también me doy cuenta que puedo utilizar esta misma fórmula del problema anterior para simplificarme un poquito la vida. Entonces voy a hacer lo siguiente: a esta fórmula de aquí, si ponen atención, esta fórmula de potencia, en lugar de hacer potencia es igual a energía entre tiempo, también puedo escribir que la energía es igual a potencia por tiempo, ¿sí? Y bueno, aquí uso una P mayúscula. Entonces esta potencia de aquí es la energía, entonces esta E de aquí la quito y pongo lo que es la potencia. Entonces vean, tengo potencia, tiempo, inercia rotacional y la velocidad angular. Ya nada más la tengo que despejar. Entonces despejar velocidad angular es este 2 pasa multiplicando, esta I pasa dividiendo y luego esta potencia se hace raíz y me queda esto. Sustituye los números y vas a obtener este resultado exacto con todos los decimales, 97.979, que el libro lo redondea a 98 radianes por segundo. Y aquí tenemos la respuesta del 11.35, ¿sí? 11.36, ¿sí? Dice, un cordón está enrollado al borde de un cilindro. Entonces, como es un cilindro, fórmula de inercia rotacional del cilindro o del disco, que son la misma. Nos dan la masa del cilindro, 10 kilogramos. El radio, que ya lo transformé, 0.3 metros, ¿sí? Y dice, si se tira del cordón con una fuerza de 60 newtons, ¿cuál es la aceleración angular del cilindro y cuál es la aceleración lineal del cordón? O sea, nos están pidiendo alfa. Entonces, vean, aquí está implicada la inercia, la torca, y tengo esta fórmula, que es la segunda ley de Newton para movimiento rotacional. Torca es igual a inercia por alfa, ¿no? Y acordarme que la aceleración lineal se relaciona con la angular a través de la multiplicación del valor R. Entonces, aquí tengo todas las fórmulas que necesito para 11.36. Primer paso, esta torca, voy a utilizar esta fórmula, ¿sí? Y esta torca la transformo por R por F. Esta I es un medio de mr cuadrada y esta es la alfa que ya llevábamos. Entonces, en esta fórmula sustituí esta torca y sustituí esta inercia rotacional y me quedó todo esto. Ahora puedo cancelar una R de aquí y una R de acá y después despejar alfa y me va a quedar 2 veces F entre mr, ¿sí? Entonces, con esto puedes calcular alfa. Ya directamente todos estos datos te los da el problema. Tienes la fuerza, la masa y el radio. Y para que se vuelva la aceleración lineal, multiplica por R lado izquierdo, lado derecho. Esta R se cancela con la de acá. Entonces la aceleración es 2 veces F entre M. Y si se fijan de aquí, fuerza es igual a un medio de masa por aceleración. Este medio sale del disco. Entonces vean, aquí está de alguna manera escondida también la ley original de Newton, como ustedes la estudiaron, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración, pero este factor 2 es culpa de la geometría de haberlo hecho con un disco. Si se hubiera hecho con una partícula puntual, este 2 no aparece aquí y nos queda la ley original de Newton. Si lo cambiamos por una varilla, por un anillo, por un disco, este número va cambiando y ese número es de alguna forma como un factor de corrección a la ley de Newton, segunda ley de Newton, debido a la geometría del objeto que está girando, ¿sí? Y bueno, con esto termino el video. Les paso este tip. 11.37 y 11.38 se hacen exactamente con estas fórmulas. Potencia es igual a torca por velocidad angular, ambos, ¿sí? El 11.37 está muy sencillo porque ya las unidades están en sistema internacional, no hay que hacer nada. Bueno, hay que hacer una sustitución nada más. 11.38 tiene la característica de estar en sistema imperial, sistema inglés. Entonces ustedes transformen esto, ¿sí? Este momento de torsión a kilogramo, esta torca hay que transformarla a newtons por metro. Estas revoluciones por minuto hay que transformarlas a radianes por segundo, ¿sí? Y ya una vez que encuentren la potencia la van a poder encontrar en watts, ¿sí?
y esos watts también hay que transformarlos a caballos de fuerza. Entonces hay una equivalencia de watts a caballos de fuerza, ¿sí? Y esa les toca a ustedes investigarla, fácilmente la encuentran en internet, ¿no? Entonces esto es todo, chicos. Eh, por favor, cualquier duda, cualquier aspecto, inscríbanme de inmediato y pues bueno, a los del lunes les deseo un buen inicio de semana y a los del miércoles, pues bueno, ya nos estaremos poniendo en contacto ese día. Sale, hasta pronto.